Bueno, veo a muchos y a muchas queridos amigos y amigas, así que bienvenidos a este Zoom que hemos organizado como motivo también del próximo encuentro que tendremos en junio, el 2, 3 y 4 de junio, con Luis Fernando Mostajo aquí en Aranjuez, Madrid, España, con el tercer encuentro de la Flor de la Vida. En esta ocasión será pues con la temática de la conexión con el agua. Sabéis que como siempre se trata de pues, unas conferencias, talleres, actividades al aire libre, intentos de conexión y de contacto, música para sanar y un montón de cosas que organizamos y en la que bueno, tenemos una pequeña ya confraternidad de personas que colaboran, que participan y como siempre decimos, el principal contacto no es con ellos, con estos seres de otras realidades, sino con nosotros mismos y de alguna manera aportar lo mejor de cada uno en cada día y aquello que se aprenda en estos encuentros, aplicarlo e implementarlo en nuestras vidas. Bueno, voy a dar paso ya a Luis Fernando, que está por ahí en oculto, está en Bolivia, no está más lejos, no le han llevado los guías todavía, pero... Así que Luis Fernando, buenas tardes, buenos días de allí. Buenas tardes a todas, queridas y queridos amigos. Qué alegría verles, en verdad. Viendo en la pantalla, pues es nuestra familia realmente. Qué lindo verles. Juan, Pepito, Sofi, Susi, Mario, a todas, a todos. Realmente es una inmensa alegría tener este breve espacio para poder compartir. Muy bien, muchas gracias por el saludo, como siempre. Sabéis que Luis Fernando, aparte de ser pues lo que es en su divulgación de cara a todos estos temas, los que le conocemos de cerca sabemos que es una gran persona, un gran ser humano y, como siempre, un amor de persona. Así que encantado de nuevo de tenerte aquí con nosotros compartiendo este ratito esta tarde desde Bolivia. Bueno, para aquellos que no le conozcan, voy a hacer una pequeña introducción de quién es Luis Fernando Mostajo. Lógicamente, no se dedica solo a lo que es la difusión de estos temas, sino que es arquitecto y tiene una empresa también de construcción allí en su país. Participa desde hace más de 40 años en lo que es la difusión y en lo que son las experiencias de contacto con seres no solo extraterrestres, sino intraterrestres y ultraterrestres. Ha escrito diversos libros, voy a leer alguno de ellos para que no se me olviden. 3 días con los maestros en la Bahía de los 7 Rayos, Runantilis, Base Mágica de los Andes, Viaje al Templo Interior, Venus la Gran Revelación, El Sello del Dragón. Y bueno, en el día de hoy aprovechamos la ocasión también como primicia para presentar su último libro, último y esperado libro, que es el de Amarna. Amarna y el Sendero del Iniciado. Un libro que habla para que se vea la imagen. Ahí, ahí. Muéstralo, diola, diola. Pues muy contento, en verdad, querido Juanqui, de poder presentar aún extraoficialmente y oficialmente a vosotras y a vosotros lo que es este nuevo título, que es Amarna, el Sendero del Iniciado, que creo yo es un ubícate en el contexto en el que nos encontramos, tanto en lo personal como a nivel mundial. Se refiere mucho a las experiencias que los días nos han venido orientando y haciendo vivir, sobre todo en lo que se refiere a España y el mítico Egipto. Y sale una circunstancia muy particular y especial este libro, porque los guías pues, nos dijeron dentro de esa cuenta regresiva tan mentada en los últimos años, desde el 2018 al 2025, en profecías que nos han ido dando cada año desde el 2008, que este 2023 era asignado dentro de la cuenta regresiva como el año de la revelación. Entonces, este es un año en el que muchos velos se caerán y nos permitirá ver las cosas en su verdadera dimensión, ciertamente humana como divina. Y decía que viene en contexto justamente este libro, haciendo un perfil de la experiencia en el mítico y místico Egipto, porque tiene mucho que ver, eso que nos parezca, todo lo que acontece, todo lo que aconteció en el pasado, con lo que está aconteciendo en el presente, y que se refiere a todos estos templos iniciáticos, en los cuales grandes maestros e iniciados
que son ahora mismo parte de ese círculo luminoso de la Gran Hermandad Solar, de la Gran Hermandad Blanca, nuevamente están activos y abiertos. El primer círculo solar de hermandad de la Gran Hermandad Blanca se dio origen justamente ahí en el mítico Egipto, mucho tiempo después de la desaparición de la Atlántida. Y a partir de ahí fue como la piedra fundamental en la cual se trazaron los lineamientos sobre los cuales los retiros interiores a nivel mundial se fueron desarrollando. Tiene mucho que ver con lo que es el disco solar, que inicialmente resplandeció después de la Atlántida en Egipto y que posteriormente fue traída también desde el mítico Oriente hasta lo que es la cordillera de los Andes y el lago Titicaca. Entonces, hay mucha información y por sobre todo en esta oportunidad, ustedes recordarán los que tuvieron la oportunidad de leer el libro Venus, la Gran Revelación. Compartimos con ustedes algo de lo que fueron las profecías que nos dieron los guías para cada año. En este libro en particular, desarrollo cada una de las profecías que nos han dado los guías, de manera que podamos ir entendiendo cuál es el propósito y la orientación a la cual está yendo esta cuenta regresiva. Entonces, la idea, justamente, queridas amigas y amigos, de estar y tener este pequeño encuentro, más que un monólogo, hacer un diálogo de manera que podamos ir interiorizándonos y absorbiendo un poco vuestras propias inquietudes, y lo que Joaquín y Martita, con mucho tino, han tenido la iniciativa de hacer y lograr este encuentro. Muchas gracias, Luisfer. Bueno, un poco el título de, lógicamente, es el Zoom, es Decodificando las claves, y decodificando las claves deberíamos de interpretar como es aquellos mensajes o aquellas claves que se trasladan dentro de lo que es el libro, y de alguna manera cómo está íntimamente relacionado Egipto con Aranjuez y con otros lugares, y de la importancia de cada una de las actividades que se llevan a cabo. Entonces, de manera introductoria, si te parece, algo que relatas también en el libro, que es tu experiencia inicial junto con Juanita y con Pía. Empieza pues con ese periplo, ese viaje, que llegáis a Madrid, os trasladáis a Toledo, y luego en Toledo veis que tenéis que ir a Aranjuez. Cuenta un poquito esa anécdota, que es una manera de introducir y dar la importancia de por qué en Aranjuez estamos haciendo determinadas cosas y por qué vives en el Aranjuez de Bolivia, que nada es casual. Claro, definitivamente las circunstancias propias de la vida nos hicieron realizar este viaje haciendo escala en ese entonces, estamos hablando del 2009, en Egipto, perdón, en España. Y estando en Madrid, por supuesto, uno de los destinos clásicos, si estás apenas unos días y quieres un poquito conocer, fue Toledo. Nos desplazamos a Toledo con Pía y Juanita, que ya cuando lo lean las identificarán con mayor empatía. El hecho es que nos desplazamos a Toledo, hacemos un circuito de mañana y mediodía, y nos dimos cuenta que cerca de Toledo alguien nos dijo que había lo que se conoce como los jardines de Aranjuez. Honestamente, hasta entonces muy poco o nada había escuchado hablar al respecto. Obviamente, sí habíamos escuchado todos, creo, en algún momento de nuestras vidas lo que era el concierto de Aranjuez, pero nunca lo había relacionado con el Palacio del Príncipe y los jardines propios del palacio. Pues nos desplazamos a Aranjuez y era otoño, y ya saben cómo son los jardines, particularmente en Aranjuez, en la época de otoño cambia mucho el follaje, es decir, las hojas cambian mucho de color, el follaje tiende a tornarse rojizo, amarillo, y obviamente el sol se oculta temprano, y estábamos pues en las horas propias de la tarde. Entonces se creó un momento mágico, realmente un momento mágico. Y dentro de ese contexto, los guías se comunican y me dicen que el comienzo de Egipto comienza en Aranjuez. Entonces, cuando recibo esto, pues no sabía darle una interpretación directa, real, porque, como les comentaba, muy poco, nada había escuchado de Aranjuez. Pero bueno, si ellos lo decían, tendrían su razón y motivo.
Para hacérselos breve, porque en el libro lo detallo, es decir, etapa por etapa, paso a paso, cuando concluye la experiencia de Egipto, semanas después, justo el momento en que nos estamos sentando con Pía y Juanita para concluir toda la labor, las miro a las muchachas y les digo, ahora sí se cumplió la labor. Y cuando le menciono esto, ahí en el restaurante del hotel de Luxor, comienza a sonar el concierto de Aranjuez. Sé que muchos ya lo han escuchado, me han escuchado mencionar esto, pero lo interesante es ver cuántas cosas tienen que suceder para que suceda esto. Si ustedes googlean un poco, y, por ejemplo, solo en Spotify hay 100 millones de piezas musicales. Entonces, estás hablando de una probabilidad entre 100 millones de que suceda lo que ha sucedido en ese preciso instante en el que donde comenzó la experiencia concluye sonando el concierto de Aranjuez. Anecdóticamente, 12 años después nos pasó lo mismo. Cuando concluimos nuestra labor el 2022, el 2021, saliendo de Egipto, después de la maravillosa activación que tuvimos en los jardines de Aranjuez, con la flor de la vida y la conexión que tuvimos en el templo de Ábidos. Ahí está Carmencita, recordarás Carmencita que cuando pasamos migración finalmente, Anita se nos acerca, muy emocionada, casi con lágrimas en los ojos, diciendo, lo escuchan, lo escuchan. Cuando terminamos de traspasar todos los controles, concluyendo nuestra estadía en Egipto, comienza a sonar ahí en el aeropuerto el concierto de Aranjuez. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Qué es lo que mueve las energías para que esto suceda? Aranjuez, particularmente, tiene una energía de transformación, de transmutación. La propia ciudad ha sido concebida con geometría sagrada y esa geometría sagrada tiene que ver específicamente con lo que es la flor de la vida. Entonces, es como una reprogramación que uno tiene directamente cuando se encuentra en los jardines de todo un código genético que está referido a información de nuestra verdadera ascendente estelar. Y cuando realizamos ciertas actividades como las que hemos venido viviendo con Joaquín, con Martita, con ustedes, chicas y chicos, en el primer y en el segundo encuentro, pues ciertos momentos, ciertas circunstancias, ciertos pensamientos, sentimientos y emociones crean condiciones de activación en nuestro propio código sanguíneo. Y para darle el marco completo a esta experiencia, a iniciativa de Joaquín, se sugirió justamente que este encuentro tenga que ver específicamente con lo que es la activación del agua. Pero cuando hablamos de la activación del agua, se refiere específicamente a lo que son nuestros códigos sanguíneos, donde se encuentra encriptado nuestro propio ADN, lo que es toda esa información, toda esa misión y ese rol que nos compromete en este tiempo de despertar y evolución en nuestro ADN, en nuestro código sanguíneo. Entonces, las labores que vamos a hacer realmente, queridas amigas y amigos, ahora en este nuevo encuentro, en el tercer encuentro en Aranjuez, tiene que ver específicamente a este momento de revelar, de activar con las pautas que nos están dando los guías, justamente aquello que está latente y presente como información y conocimiento para el cumplimiento de nuestra sagrada misión. Así que va a ser una inmensa alegría y una gran oportunidad para completar este marco de experiencias que venimos cumpliendo justamente en los jardines de Aranjuez, en esta tónica de transformación que trascienden de la geometría en la que está concebida esta mágica ciudad. Porque sabemos que la geometría no solo engloba los propios jardines, sino es todo el epicentro en el que se desarrolla justamente esta pequeña ciudad. Así que pienso que el contexto en el que se están dando estas experiencias en este año nos vuelve nuevamente a llevar en un momento muy importante a los jardines de Aranjuez y
paso seguido, como sucedió el 21 y como sucedió el 2009, volveremos a Egipto. Volveremos a Egipto para completar y cerrar este círculo de información y conocimiento que nos han venido transfiriendo los guías y los maestros. Pues en el libro se relatan y se comparten las informaciones que nos han dado justamente los maestros, los guías en Egipto, los encuentros que hemos tenido con ellos, las comunicaciones que he recibido tanto en las pirámides como en el templo de Ábidos, como en Luxor, y hacia dónde nos conlleva todo este proceso. Todo tiene que ver, queridas amigas y amigos, a lo que es esa activación e iniciación solar, que consciente o inconscientemente de ello lo estamos viviendo donde fuera que nos encontremos, y que tiene que ver con esa sincronicidad que nuestros cuerpos y campos de luz están, en la que están entrando justamente con estas frecuencias de luz que provienen del Logos y del Sol central de la galaxia y así sucesivamente. Y el hecho es de que, siendo el año de la revelación, fíjense ustedes cómo, y esto continuará en lo que viene más adelante, cómo comenzó el año. Recuerdan, hubo una gran noticia que salió de Washington y fue Biden justamente el que convocó una rueda de prensa internacional para mostrar las primeras impresiones que se habían registrado de el telescopio Webb, y hacían es decir, una comparación con las fotografías que sacaba el Hubble y la misma toma que sacaba el Hubble, la toma el Webb, y es indescriptible realmente. Creo que todos hemos visto esa noticia, creo que todos hemos visto esas fotos y si no les invito para que lo hagan. Pero uno se da cuenta que lo que veías como una nubosidad, el web lo está mostrando, pero al mayor y mínimo detalle. Y esto tiene que ver mucho con lo que es este año de la revelación. O sea, el quitar ese velo que nos permite, que no nos permitía ver las cosas en su verdadera dimensión. Así, tenemos que estar atentos a los acontecimientos externos, de manera que esto está reflejando también lo que está sucediendo en el interior. De la misma manera que nuestra tecnología tiene hoy por hoy la posibilidad de poder observar con precisión lo que está aconteciendo ahora en torno a nuestro planeta, tenemos la capacidad de poder ver en profundidad cuál es nuestro verdadero rol y compromiso en esta vida. Así que estos encuentros que estamos programando ahora en Europa, en España, más adelante será en Egipto, con los que viven en América, pues aquí en el lago Titicaca y en el retiro interior de la Gran Hermandad Blanca Uña y Marca, están orientados a aprovechar este cúmulo de energías que tienen que ver justamente con la revelación, con el poder activar esa nuestra glándula pineal y también poder observar en profundidad lo que nosotros pues traemos de antes, de ahora y de siempre. Y ahondando de nuevo en esa decodificación de esas claves, ¿vale? Que es el título repito, de este Zoom, hay una anécdota que me gustaría que la gente de alguna manera pudiera relacionar, en la cual tú estás con Buda, ahora dices quién es, y estás en un buffet, y en ese buffet te hace probar un café, y después de ese café te hace una revelación, ¿no? Sobre una conexión con Anguis. Entonces, dentro del ámbito pues de nueva conciencia, ¿no? La mayoría creemos en lo que es la reencarnación y que todo tiene un porqué y hay una misión de vida o una labor, vamos a decir labor, que no parecemos misioneros, al final es un trabajo de todos y nadie es más importante, sino cada uno en su momento encaja una pieza. Cuéntanos un poco esa anécdota para decodificar también cómo está todo relacionado, por favor. Absolutamente. Es verdad, yo no soy tanto de ir buscando a videntes, es decir, psíquicos, ni mucho menos. Basta con lo que los guías nos dan y que ya es, es decir, bastante revelador. Y resulta que en el viaje que nosotros habíamos realizado en el 2009,
Pía, particularmente, tenía la información de un gran vidente en Egipto y que tenía una suerte de centro, de residencia, además, muy cerca de las pirámides, por no decir al frente de las pirámides. Y decidimos, pues, pasar unos días justamente en su centro, de manera que pudiésemos estar dentro de un ambiente y un aire más místico y espiritual. Pues toda vez que hicimos nuestros recorridos, ya sea en el Cairo como en las pirámides, donde realmente, ¿quién no ha vivido estando en las pirámides una experiencia particular en la cámara del rey? Y así me aconteció en esta conexión, justamente el reconocer que las pirámides tienen una conexión directa, ciertamente. Creo que todos los investigadores y todos los místicos coincidimos en eso con Orión. Y el estar en la cámara del rey, uno entra en esa frecuencia. Y eso pasó justamente en mi primera estadía en las pirámides de Keops. El hecho es que ya de retorno, obviamente nos vamos a asear, a descansar, y veo que cuando quedamos en la hora de encontrarnos nuevamente con Pía y Juanita, con Guda, que es este personaje egipcio, veo que ellas estaban ya en plenas, no diré sesiones, pero diálogos y viendo cosas muy particulares de ellas. Y de un momento a otro, Buda me dice, por favor, quisiera hacerte una referencia, una lectura y demás, pero yo le digo, no, no es necesario, porque realmente no lo sentía pienso que nosotros somos artífices de nuestro destino. Y a pesar que tenemos cosas muy trazadas desde el día en que nacemos, nosotros conscientemente podemos cambiarlo, modificarlo y co-crear nuestra nueva realidad en la medida de lo que deseamos alcanzar. Pero bueno, ante la insistencia de Juanita y Pía de que no va a pasar nada y demás, se levanta Buda, y él tenía entre comillas, una cualidad de poder ver a través de lo que era la lectura de café, que por cierto ni lo tomaba, pero me dice, nada más, es decir, solo junta tus labios en la taza, me dice. Bueno, hago la operación para no caer pesado tampoco. Y cuando llego y hago la operación, en torno a la taza se forman unas figuras. Siempre hay algo que trasciende, ¿verdad? El movimiento del agua y la fluctuación de eso. Y es ahí que Guda comienza a decirme, como si hubiera entrado en un trance, sin haber hecho una reunión y una concertación propiamente en sí. Y me dice, Angis, ¿no? Y es decir, que había una energía que antecedía, que estaba por encima de las pirámides y que se relacionaba mucho justamente a toda esta asistencia que nosotros recibimos de los guías y de los maestros. Pero él me dice de que había una ascendente, justamente, muy antigua, de mi persona en ese lugar. Y que el significado específicamente del nombre significaba el Señor de los Jardines, y que le encontraría un propósito mucho mayor en el recorrer de mi experiencia, no solo en ese momento, sino más adelante. Y que en ese momento, cuando él menciona esto, yo implícitamente recordé que veníamos de los jardines de Aranjuez, y dije, pues, ¿tendrá alguna relación? Porque no se me ocurría otra cosa, y es cierto, es decir, Aranjuez está íntimamente relacionada a lo que es la energía violeta de la transmutación, de la transformación. Egipto tiene mucho que ver con el rayo violeta, y toda esta energía que se está liberando hoy en día de transmutación, de transformación, de renovación, de revelación, está volviendo a cerrar un círculo, queridas amigas y amigos, entre donde todo comenzó, hoy concluye. Muchas gracias por verdad. Bueno, iba a decir por esa intimidad, pero lo trasladas en el libro, así que de intimidad nada. Sí. No, y Bueno, así como estas, pues han habido permanentemente muchas, no llamemos anécdotas, porque ya no son anécdotas, sino son sincronicidades
que los guías han ido manejándolas a la perfección y que estoy seguro, el momento que cada uno comparta estas páginas de este nuevo libro, este nuevo título que se llama Marna, y el sendero al iniciado, pues irá encontrando también muchas coincidencias con su propia experiencia. Yo relato las mías, pero sé que nada más es un reflejo de lo que nos está pasando y sucediendo a cada uno, cada una en su propia experiencia, en su propia vida, en su propio recorrer. Pienso que somos apenas nosotros la punta de la lanza que permite ciertamente acceder y clarificar, visualizar ciertas circunstancias y experiencias, pero que en realidad están generalizadas porque son etapas que se cumplen a nivel de humanidad. Y es por eso importante también que en la medida de nuestras posibilidades, sé que las circunstancias muchas veces no son las mejores para cada uno o los tiempos, pero es importante estar juntos, porque cuando nos reunimos, verdaderamente se genera un campo de energía unificada que nos permite, es decir, desencriptar toda esta información que está en nuestro interior. No es tanto por solo el hecho de compartir, sino también lo que nos permite aquello para ver en profundidad hacia adentro. Y bueno, en ese sentido también, los diferentes encuentros que hemos tenido, pues siempre se ha entregado algo o ha habido alguna experiencia, mayor o menor, pero me acuerdo de una de ellas y también me sirve para decodificar otra clave, ¿no? Que es la entrega de cristales crísticos, ¿no? El cómo a través de una meditación a ti te llegó lógicamente esa información y cómo hablaron contigo los guías y te dijeron que se iban a entregar esos cristales, que son los cristales etéricos. Ahora tú lo comentas mejor y cómo los que estábamos allí, dentro de esa meditación, mantralización y demás, se dieron las circunstancias apropiadas, la sintonía para que se produjera, dándonos la vuelta, poniendo las manos, sintiendo, notamos cómo se nos colocaba algo en las manos que finalmente lo teníamos que integrar en el pecho. Cuenta un poco eso, en qué consiste, porque es parte de, en algunas ocasiones, la experiencia y que no dejan de ser herramientas que nos proporcionan para de alguna manera lidiar con las energías que están llegando, ¿no? Así es. De hecho, los seminarios, los encuentros que hacemos año tras año, ya sea en Aranjuez, en Monte Shasta, aquí, no son seminarios solo para dar, es decir, información que casi matemáticamente la tenemos aprendida. Todo lo contrario. En realidad, en estos encuentros se abre la puerta de la comunicación y el contacto. Son un pretexto y una oportunidad para entrar en comunicación, contacto y diálogo con los guías, de manera de que no sea uno, sino seamos todos los que podamos compartir. Y bien lo dice Joaquín, sucedió en Aranjuez, como en otros lugares también de España, el hecho de que hubiésemos podido compartir una hermosa experiencia de recepción de cristales crísticos. Pero ¿qué son los cristales crísticos realmente? Son energías elevadas en una frecuencia superior de octava, que los guías han comenzado a canalizarlas e integrarlas en todos los iniciados y los servidores de misioneros de este tiempo, que están permitiendo estabilizar. En realidad son estabilizadores de los cristales crísticos. ¿Estabilizadores de qué? Son estabilizadores de energía ultravioleta, son estabilizadores de energía telúrica, aunque no crean ustedes, queridas hermanitas, amigas y amigos, la Tierra está en una vorágine de cambio y transformación en la cual está liberando tal cantidad de energía que si nosotros no estamos con nuestros cuerpos, tanto mentales como físicos, de la misma manera como físico-espirituales, alineados, equilibrados, armonizados, emitimos esa desarmonía amplificada a nuestro entorno. Y después nos quejamos de por qué nos pasan tantas cosas como las que nos puedan estar sucediendo. Lo que sucede es que lo primero que nos dijeron los guías y que debemos aprender a observar es el hecho de vivir una verdadera ecología de la mente y del corazón. Porque en esa medida, pues, todo lo que vaya a salir de nosotros va a salir en armonía y en equilibrio, de manera que podamos ir co-creando un presente y futuro a la medida de nuestros mejores ideales. Entonces, los cristales crísticos tienen esa cualidad
de estabilizar nuestros cuerpos en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos respecto a las energías telúricas y cósmicas que ya están operativas y activas en nuestro planeta. ¿Para qué? Porque toda vez que nosotros podemos realmente equilibrar y estabilizar estos campos de energía en nosotros, podemos co-crear con mayor facilidad lo que deseamos alcanzar en el aquí y en el ahora. Este es un momento, queridas amigas y amigos, en el que ya no tenemos por qué arrastrar todo ese bagaje de dificultades, de pruebas, de información que de repente no estaba adecuada al momento que ya hoy por hoy nos encontramos viviendo como seres humanos. Entonces nos permite vivir en nuestro campo unificado e individual de luz, esta catarsis, pero consciente y en equilibrio y armonía. Recuerdo de que también no solo se dan estas experiencias, de regreso justamente de este periplo que tuvimos el año pasado en España particularmente, en encuentros constantes en distintas ciudades, en Barcelona, en Huesca, en Zaragoza, en Aranjuez. De hecho, en este viaje he decidido no hacer una gira amplia, sino solo concentrar nuestras actividades en Aranjuez y en Huesca, que es un compromiso que ya teníamos de mucho tiempo atrás a través de la Casa del Sol con Diego Cintas. Sin embargo, les decía que de regreso de este intenso periplo de experiencias con los guías y con los grupos, en Monte Shasta se vivió algo muy especial y muy particular. Se vivió una experiencia de apertura de un portal, se estacionó una nave encima nuestro y estuvo más de 15 minutos presidiendo el encuentro de esta energía que nos permitió acceder a lo que fue el encuentro con estas conciencias solares que ya están activas y operativas en la Tierra. Y ellos nos dieron una clave más que pienso que va a ser muy importante para este año de revelación. Y de esto y mucho más vamos a compartir. No quiero parecer misterioso ni demás, pero de esto y mucho más vamos a compartir justamente en esta nueva travesía, porque tiene que ver mucho con lo que es el año de la revelación. Tiene que ver mucho con lo que es el contacto con las conciencias solares que están ahora activas y muy cerca nuestro. Tiene que ver mucho con los viajes que se están programando, tanto en los Andes como en el Oriente, en Egipto, como, quién sabe, China, Japón, todos estos lugares donde realmente han estado los maestros conectados y sembrando información, pues cada uno está yendo donde puede cumplir mejor su misión y donde tenía que depositar algo y recoger algo también interiormente para activar su compromiso y labor en este tiempo. Bueno, otra de las claves también a tener en cuenta, porque hay mucha gente bueno, entiende que tu contacto es con seres extraterrestres y no es solo con seres extraterrestres, sino que hay seres interdimensionales, hay maestros y hay otra serie de entidades como puede ser pues Soramel, Joaquín, Amani, Amaru, Aldrix. Cuéntanos un poquito para que la gente entienda de qué se trata, ¿no? Que no es solo, es el contacto con otras realidades que al final, de alguna manera, nos ayudan en este proceso en el que nos encontramos como humanidad. Así es. Bueno, en definitiva, mi experiencia de contacto, como muchos y muchas saben, se originó en 1977, cuando tenía 13 años de edad, y fue dentro de un marco físico contundente. Las experiencias eran de avistamientos, después de encuentros físicos, toda la información que fui recibiendo fue de primera mano. Y fueron ellos justamente los guías estelares, los guías confederados, como les llaman muchos, los que me dijeron, luego de haber tenido una experiencia muy especial en el segundo planeta de nuestro sistema solar, en Venus, que a mi regreso de ese encuentro iban a entrar en comunicación y contacto conmigo lo que se conoce como ancianos maestros de la Gran Hermandad Blanca, que a diferencia de ellos eran terrestres. Estos maestros eran seres como tú, como yo, como todos nosotros,
pero con una conciencia expandida, producto de un proceso de despertar y evolución que les ha tomado hace miles de millones, hace miles de años, llamamos así, desde la Lemuria, desde Mu, desde la Atlántida, pero es que pudieron comprender cuál es el propósito de su vida en la existencia, en el planeta, en el sistema solar y la vida del sistema solar en la creación. Entonces, perfectos conocedores de toda causa y todo efecto, se congregaron y formaron juntos lo que se conoce como la Gran Manda Blanca. Ahora bien, la Gran Manda Blanca este círculo de seres humanos con una conciencia ascendida, una conciencia despierta, que está velando por el despertar de la conciencia de la humanidad. Y en ese proceso de velar por el despertar de la conciencia de la humanidad, han ido trazando roles y misiones para que esa sabiduría eterna nunca se apague. Y es por eso que desde hace miles de años siempre han habido centros iniciáticos, templos místicos, monasterios, que han ido acogiendo a todo aquel que se siente llamado a despertar. Muchos de ellos, después sobre todo de la desaparición de la Atlántida, fueron erigidos o ascendidos vibratoriamente a un estado etérico, es decir, en realidad hay una red neurálgica planetaria y dentro de esta red neurálgica planetaria hay lo que se conoce como los templos o retiros interiores físicos y los retiros interiores etéricos. Los retiros interiores etéricos son aquellos que no se pudieron preservar físicamente y por su importancia, siendo una parte neurálgica del planeta como vórtice de energía, se los ascendió vibratoriamente a un estado, llamémosle, de cuarta dimensión. Y los retiros físicos, como el lago Titicaca, y como estos templos también de Egipto, en su momento, siendo un chakra del planeta, fueron erigidos como retiros externos y que hoy por hoy nuevamente están comenzando a cumplir su rol iniciático, han sido preservados. Indistintamente de lo que esté aconteciendo ahora, si uno va con la frecuencia, con la intención, con el objetivo concreto, las puertas se abren. Y ahora realmente estas puertas que ya están vibratoriamente abiertas nos permiten justamente acceder a esta maravillosa información y conocimiento. Entonces, es así como realmente, tal como me lo habían anticipado estos seres estelares, Chetel particularmente, se puso en contacto conmigo un anciano maestro del retiro interior del lago Titicaca que se llama Sorobés. Y fue él quien por primera vez me lleva ante la presencia física de lo que se conoce como el disco solar en el retiro interior del lago Titicaca. Y ahí tengo mi primera experiencia de contacto, no solo con la Hermandad Blanca, sino de ingreso a un retiro interior bajo las cristalinas aguas del lago a la postre de una isla en el lago Menor, que se conoce como Huñaymarca. Huñaymarca, en el idioma aymara, que es un idioma raíz, significa ciudad eterna. Y algo cuento en este nuevo libro, en Amarna, sobre el retiro interior del lago Titicaca, porque mucha de la relación que tiene los Andes con Egipto es justamente el disco solar. O sea, lo que se vivió realmente en Amarna, en Tel Amarna, la creación, la fundación de este círculo solar, de esta hermandad solar, tuvo su continuidad en América. Y muchos recordarán que Tiahuanaco, Machu Picchu, todos el Templo del Sol en Cusco, todos se circunscribe a la mágica presencia del disco solar. Vale, ahí va otra de las claves. Cuéntanos qué es, de dónde viene y para qué sirve ese disco solar. Decirles que el disco solar es una herramienta que fue traída desde el centro de la galaxia y que fue parte de lo que es esta maravillosa herramienta de poder también conocida como el Chintamani. No nos olvidemos que hay herramientas de poder que en todas las mitologías y leyendas de las distintas culturas
han cumplido un rol muy importante. Escuchamos, por ejemplo, en el mítico desierto del Gobi, que grandes maestros, en este caso venusinos, como Anat Sanat Kumara, habría llegado con los Kumaras a crear lo que se conoce como la ciudad luz, o la Gran Shambhala. Y esta Gran Shambhala fue fundada con una piedra fundamental conocida como el Chintamani. Esa piedra fundamental, y esta es una experiencia muy hermosa que nos tocó vivir y que la relato, quizás ustedes la recordarán en el libro El sello del dragón, fue transferida en 2012 del oriente, del mítico y milenario desierto del Gobi, a los Andes. Y en los Andes específicamente a lo que se conoce como el dedo de Dios, que es el Sajama, el volcán más alto del mundo. Entonces, los maestros a ese Chintamani, del cual cuenta la leyenda con la que se fundó el Shambhala, ellos le conocen como el Génesis, el origen de todo. Y tiene la curiosa forma de un huevo azulino. Y este Chintamani tiene la cualidad justamente de conectar lo que es la energía crística, que se manifiesta en una octava de conciencia superior, con la energía planetaria. Y consecuentemente con nuestro campo áurico, redimensionando nuestra estructura atómica molecular en una nueva frecuencia cristalina de amor, porque si hay algo que aprendimos en el contacto con la Gran Hermandad Blanca y estas experiencias de comunicación y contacto, fue que la energía co-creadora del universo entero es el amor. Y si no hay amor realmente en nuestras acciones, es lo que detona la co-creación, nuestra intención, el propósito, la emoción, el sentimiento que le ponemos a la materialización de nuestros ideales. Eso lo precipita mágicamente donde fuera que nos encontremos. Pues bien, esto sucedió en 2012 y fue algo realmente trascendental, lo que se vivió ahí. Y estas herramientas tienen que ver también con lo que es el disco solar. El disco solar es en sí misma un activador de toda nuestra estructura atómica molecular por una nueva estructura fotónica de luz. Y tiene que ver específicamente con las palpitaciones y vibraciones que emana la madre, la tierra, en esta nueva frecuencia ahora de vibración. Cuando todos nosotros tenemos una red neurálgica, y esa red neurálgica que se encuentra por encima del timo, es la que, es decir, concentra todo lo que se conoce como nuestros nervios radiales, y toda vez que nosotros activamos este sol interno en nuestro campo de energía mental, física, espiritual, se redimensiona esta estructura física, mental y espiritual en esta nueva frecuencia en la cual ya está vibrando la Tierra. La Tierra ya se encuentra en una frecuencia de cuarta dimensión. No es que nosotros vamos a hacer que la Tierra cambie o mejore. La Tierra ya está con su propia agenda vibrando a una frecuencia más alta. Pues por eso que cuando nosotros accedemos a lugares como Aranjuez, como los de Egipto, como en el lago Titicaca, que a veces sin esfuerzo logramos tener revelaciones, comunicación, contacto, no solo con los guías, sino más importante con nosotros mismos. Porque estos lugares ya se encuentran vibrando en esa frecuencia, pero totalmente activa y abierta. Y es por eso que nosotros debemos de procurar hacer uso de todas estas herramientas que nos están dando los guías y los maestros, claves mántricas, técnicas de interiorización, concentración, meditación, canalizaciones, para que donde fuera que nos encontremos, convocados por el gobierno interior, podamos recibir de manera directa toda esta sabiduría. Haciéndonos cada uno, pues, la piedra fundamental del nacimiento de esta nueva humanidad con la que trabajamos aquí y ahora. Un poco para concluir, otra de las claves que ya algunos sabéis y que también lógicamente viene en el libro, que estamos casi contando todo, aunque hay mucho más que contar dentro del libro, pero tiene que ver lógicamente con la flor de la vida y con lo que es el diseño de la ciudad, con los inicios
Y lógicamente todo eso está basado, o sea, no es algo que nos inventemos. ¿Te acuerdas, querido amigo, querido hermano, cómo toda esta información ya diferentes estudiosos como Ana Luengo Añón, como también podría ser Teodoro Díaz Carnero, que hablan en sus libros sobre Aranjuez, Museo de la Calle, Utopía y Realidad, de alguna manera plantean eso, ¿no? Y un diseño geométrico de lo que es la ciudad que al final lo que hace es potenciar las energías que hay en el lugar. Yo creo que eso forma parte del inconsciente colectivo y de alguna manera hay algo detrás que va guiando de cara a lo que es la realización y el diseño de estos jardines, ¿verdad? Absolutamente. Y pienso que es ahora justamente que esto comienza a salir a luz. Como bien lo decías, cuando tuve las experiencias en Aranjuez no tenía ni idea de lo que realmente significaba. Y es dando paso a paso, experiencia año tras año, experiencia tras experiencia, que uno va formando este rompecabezas y te das cuenta que somos parte de un maravilloso mosaico, de una gran sinfonía de seres, de circunstancias, de lugares, que hacen la esencia de nuestra propia experiencia. Cada uno, donde fuera que se encuentre, cada una ahí en su lugar, está siendo afectada y afectando de igual manera en pensamiento, en sentimiento, en emociones, en vibraciones, pero de una manera sincrónica. Nada está echado al azar, chicas, chicos. Todo está sucediendo dentro de algo planificado. Y si no, pregúntenle a sus seres de luz que están ahí velando y sosteniéndoles a cada uno, presente y constantemente las 24 horas, los 365 días del año. Esa comunicación, más que nunca, debemos de comenzar a establecerla y a fortalecerla donde fuera que nos encontramos. Todos tenemos nuestros seres de luz, nuestros ángeles guardianes, y debemos aprender a comunicarnos con ellos y a comenzar a andar, a caminar, a trascender, pero conscientes de cada paso que damos. Así es, y por ahondar también en lo que estás diciendo, los encuentros que se organizan, que organizan y organizan otras personas que también están en esta misión, ¿no? Del despertar de conciencia, al final de lo que se trata es de un encuentro de los llamados de siempre, para de alguna manera despertar conciencia, pero sobre todo recordar, reconocerse e implementar o aplicar en cada uno en sus vidas. O sea, ese encuentro, esa experiencia, tiene que servir para que la vida en sí de cada uno donde estemos sea una experiencia total, que vivamos la vida en mayúsculas, que seamos mejores personas. Absolutamente. Desearles un lindo día, tarde, noche. Esperamos podernos encontrar muy pronto. No hay como las actividades presenciales. Realmente se mueven las energías con mayor intensidad, se canalizan las labores con mayor intensidad y disfrutamos el hecho de compartir realmente estos encuentros. Como les anticipaba, tendremos el encuentro de Aranjuez, el primer 2, fin de 3, semana. 2, 3, 4, 2, 3 y 4 de junio. Ya ni lo menciono tampoco lo de Huesca porque me parece que ya están totalmente agotadas las plazas, pero decirles que si tienen la oportunidad va a ser una inmensa alegría para poder compartir. Y los que no y desean también interiorizarse en la información que compartimos en el libro, lo pueden contactar a Joaquín o a Martita Vilches para hacer su pedido de manera que se les pueda hacer llegar. Muchísimas gracias, querido Luis Fer, querido amigo, querido hermano. Gracias a todas y a todos por haber dedicado este tiempo a compartir y tener en cuenta que estáis en el camino del despertar y cada uno en su lugar poner vuestro granito de conciencia, porque es necesario. Muchas gracias, nos vemos y nos recontamos pronto. Gracias. Hasta muy pronto, queridas amigas y amigos. Muchísimos abrazos y bendiciones. Igual.